En la actualidad, muchas de las vertientes laborales en música no requieren de un título. Por eso muchas personas aún piensan en este mito como realidad de que la música y las artes en general no se estudian. Por ejemplo, ¿qué piensas acerca de una persona en condición de calle que se sienta en una esquina a tocar un acordeón para obtener unas monedas? ¿O qué piensas de una de estos artistas que utilice ya sea la inteligencia artificial o el autotune para mejorar sus habilidades musicales? ¿Tú crees que ambos son músicos o no lo son? Estamos aquí en el Diario de la Música. El día de hoy es 22 de noviembre, Día Internacional del Músico. Vamos a abrirnos en un debate que no es de unos días ni unas décadas, sino que tiene siglos e incluso podríamos decir que algunos milenios sucediendo. Y es músicos, ¿nacen o se hacen? Y vamos a aterrizarlos en algo que me encontré en días recientes, en una publicación en un grupo. Las respuestas que se virtieron ahí fueron variopintas y por eso me parece que es interesante dedicarle un tiempo aquí en el canal y sobre todo en este día tan especial para los músicos. Así que vamos allá. ¿Es necesario estudiar una carrera de música para ser músico o para querer ser artista? La música es algo que siempre me ha gustado. Por circunstancias de la vida no estudié algo relacionado solo de forma autodidacta. Actualmente estudio psicología, pero la música también me gusta, solo que la edad es algo que me hace ruido y no sé si allí mismo se puede tomar cursos específicos como canto o el desarrollo de alguna habilidad en algún instrumento, ya que no entiendo muy bien cómo funciona la facultad de música. Me gustaría estudiar algo relacionado como segunda carrera o en su defecto tomar algunos cursos. Me gustaría sus opiniones al respecto. Puedes probar con los talleres de educación continua, te pueden acercar de manera no profesional al canto y hacer cursos de diferentes materias. Bueno, esta es una respuesta de lo que podría hacer una persona y es decir, tú te puedes acercar a instituciones grandes como facultades, conservatorios o escuelas superiores de música para poder aprender un instrumento. Lo que es importante que sepas es que en estas escuelas usualmente se aprende música de lo que se llama el estilo clásico, que es esa música canónica, es decir, Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, que son músicos que no necesariamente estuvieron dentro del periodo clásico de la historia, sino que más bien a esto nos referimos, ¿no? Que son canónicos. Bueno, aquí tenemos otras respuestas. No lo haga, compa. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Me gustaría saber tu opinión. Eso es fácil, no hay pros. Es que se popularizó mucho el si te dedicas a eso, te morirás de hambre. Es popular, se sabe y se dice de manera variada que cuando estudias una carrera de artes, música, danza, incluso el cine, son carreras que están mal pagadas. Le dicen que no hay pros porque en muchas ocasiones es bastante difícil conseguir un empleo. Sobre todo en la música, yo te puedo decir por experiencia propia que lo más difícil es encontrar un empleo estable. Hay muchísimos empleos, pero de manera informal. Y esto ha trascendido yo creo que desde que inició como tal el oficio y ahora profesión de la música. Oliver le responde: Decía trabajo, pero los artistas esperamos que todo caiga del cielo. La crisis laboral es para todos los sectores y tiene décadas en decreción. Todos los empleos de las clases medias y bajas son mal pagados, pero trabajo para los artistas hay, en especial para los músicos. La realidad es para que tu trabajo destaque necesitas de contactos y también de una base económica de la cual partir. En este caso, aquí está como la idea de qué tipo de músico quieres ser. Este músico de profesión que ha estudiado en un conservatorio o este músico artista que tiene cierta fama y que gracias a esa fama es que logra catapultarse para tener un ingreso económico. Y Eli le dice: Es que esa pregunta ya ni siquiera sé cómo responderla. Sí me gustaría también intentar vivir de eso, pero aquí el problema, y si no se da, quizá opte por dejarlo como hobby y ejercer la psicología, que de hecho es mal pagada también. Pero no me refiero a ser artista en ese sentido, no al menos en el concepto de ser millonario y al estilo Bad Bunny. Ok, entonces es una persona que en realidad solamente quiere aprender a tocar un instrumento y satisfacer ese gusto o esas ganas de hacer esta actividad. Le responde Ireri: Creo que no lo tendrías que definir primero en el caso de vivir de la música. ¿A qué quisieras dedicarte? Primero define si quisieras ser docente, investigador, compositor o intérprete. Para la docencia en instituciones sí necesitas tener estudios y título. Para la docencia en academias no vas a requerir de título, pero sí deberías tener un nivel en el instrumento más profesional. Para lograrlo, claramente debes estudiar una licenciatura o tomar muchísimas clases particulares por varios años. Para tener plaza de investigación, obviamente sí necesitas el título. Si quieres ser intérprete, también tienes que decidir qué tipo de música quieres interpretar. Si quieres interpretar música académica en una orquesta, no necesitas forzosamente el título, pero sí tener muchísimo nivel en el instrumento. Y esto, de nuevo, es mediante estudios profesionales o por clases particulares. Si quieres ser solista o dedicarte a la música de cámara, es lo mismo, muchísimo nivel en el instrumento, no basta con un curso. Si quieres dedicarte a la música popular, no te van a pedir título, en ningún lado. Si quisieras dedicarte al famoso hueso, o sea, tocar en eventos como bodas, bautizos, fiestas, a nadie le va a importar si estás titulado o no, pero ten en cuenta que tu trabajo también va a hablar por ti. Mientras más nivel en el instrumento tengas, es mejor, y eso de nuevo no se alcanza con un curso de 2 años. Ten en cuenta que los músicos de mucha experiencia con carrera, maestría, que son integrantes de las orquestas importantes del país, también hacen en ocasiones música popular o participan en eventos de este tipo. De nuevo, el nivel en el instrumento es importante.
Si quieres vivir de la música, estas son, a grosso modo, tus opciones, en las que sinceramente un curso de educación continua no es suficiente si realmente quieres hacerlo bien y que eso aumente tus posibilidades de lograr tener una buena solvencia económica trabajando como músico. No es obligatorio que hagas como tal la licenciatura, puedes alcanzar el nivel sin hacerla, pero ten en cuenta que esto es mediante clases particulares, pero lo que sí es obligatorio es que alcances buen nivel en el instrumento. Si quisieras dedicarte a la composición también depende del género, pero de igual manera ten en cuenta que necesitas conocimientos teóricos un poco más avanzados o mucho más, dependiendo del género. Si solo tienes la necesidad de estudiar música o aprenderla por gusto, obviamente también puedes alcanzar muy buen nivel si te lo propones y tocar lo que quieras, ser feliz con eso, pero es muy distinto a querer ser músico profesionalmente, tanto en preparación como en enfoque y en tiempo de estudio, así como en dedicación. Creo que aquí algo importante es que tú mismo estructures tu definición personal de lo que es ser músico. Para ti un músico es alguien que puede tocar un instrumento, aunque sea con una técnica muy limitada, como ejemplo, los chicos que llevan su guitarra en la secundaria y tocan las mismas 5 canciones de rock en español. O para ti, ser músico es alguien a quien le pagan por hacer música, alguien que terminó una carrera, alguien que tiene total maestría en su instrumento, alguien que se vuelve famoso o bien artista en el sentido popular de la palabra, alguien que logra que suene bien lo que toque o cante. Descubre para ti cuál es la respuesta. Esta respuesta a mí me pareció magistral. En realidad le da al punto de este video. ¿Quién es un músico? Y es que esto es muy difícil de definir, por más fácil que parezca en un inicio. Y este problema es de origen epistemológico, sobre todo porque así se estaba entendiendo en la antigüedad, que solo algunas personas tenían el don, habían sido tocados por alguno de los dioses o dios de su creencia, que le permitía acceder a estos conocimientos de manera más elevada. Y esta idea ha permeado desde hace mucho tiempo, de que solo algunos nacen con estas habilidades específicas y que por ello son extraordinarios. Te pongo un caso muy específico, el de Mozart. Mozart ha tenido un gran reconocimiento en la música por su contribución en las formas, en la manera de componer y también porque en su momento gozó de mucha fama, ya que su padre, Leopold Mozart, lo llevaba a él junto con su hermana Nannerl a dar una serie de conciertos por toda Europa. Y claro, estos niños desde pequeños habían mostrado las cualidades que tenían para la música, muy diferentes a aquellas personas que le han dedicado estudios, pero que quizás con mucha más edad han logrado lo mismo que ellos cuando eran pequeños. Pero ponte a pensar, ellos ya vivían en un ambiente musical, porque su padre, Leopold Mozart, era en realidad ya un músico muy reconocido y muy talentoso. También tenía medios económicos y sociales, pero piénsalo, a diferencia de otros niños que quizás habrían sido igual de talentosos que ellos dos, ellos carecían de todo este capital cultural, social y económico que les permitió desarrollarse adecuadamente. Y fue tanto así que Nannerl, que fue una gran músico de la misma talla que Mozart, no tuvo tanto realce y renombre como él, debido a las cuestiones históricas que en ese momento envolvían a las mujeres y que no se le permitió darle continuidad a estas grandes habilidades que poseía. Así que esto es muy importante. Y aquí uno se puede hacer cuestionamientos de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué piensas acerca de una persona en condición de calle que se sienta en una esquina a tocar un acordeón para obtener unas monedas? ¿O qué piensas de una de estos artistas que utilice ya sea la inteligencia artificial o el autotune para mejorar sus habilidades musicales? ¿Tú crees que ambos son músicos o no lo son? Yo soporto completamente el comentario que hizo Ireri, que no hay una sola forma de ser músico. Creo que puedes ser un músico por hobby y también puedes ser un músico por profesión. Son cosas distintas y se llevan a niveles distintos. Socialmente, para muchas personas, se es músico siempre y cuando se toque un instrumento, pero dentro de las academias de música no necesariamente tienes que tocar un instrumento. Tú puedes investigar cuestiones de índole musical y esto ya te convertiría de cierta manera en un músico. Pero sí, tienes que tener claro qué enfoque quieres. ¿Quieres aprender a tocar Mozart y Beethoven, Bach? ¿O quieres aprender a tocar la guitarra eléctrica? No lo vas a encontrar en estas instituciones. Ok, y lo bueno empezó aquí. Esto es el meollo. ¿Se necesita estudiar para ser psicólogo? Ahí está tu respuesta. En esta profesión sí, pero a diferencia de aprender música es diferente. Y aquí empieza el problema de esta idea de si se tiene que estudiar música o no. Vamos a ver hacia dónde lo van llevando las personas involucradas en esta discusión. Eli dice: no, más bien estoy dando a entender que existen ciertas profesiones que son más delicadas al momento de ejercerlas. Es decir, se puede aprender psicología sin ir a la universidad, en efecto, y claro que sí, pero ejercer la psicología es muy diferente. Para ello se requiere un título. Y en el caso de la música se puede llegar a ser bueno sin necesidad de un título profesional. A eso me refiero. En ningún momento la denigré, solo que no todos tenemos los recursos necesarios para asistir a una facultad de música. Y es aquí donde comienza este mito de si los músicos se hacen o nacen. Lo que sucede en la sociedad es que hay una idea romantizada de que aquellos músicos que han logrado alguna fama o que han logrado alguna aportación en la música son muy talentosos y ya, pero en realidad si empiezas a revisar las biografías te vas a dar cuenta que sí se formaron de alguna manera. Claro, puede ser que no en una institución necesariamente, y de hecho muchas personas
personas que lograron algún avance en la música no tienen un título. En la actualidad lo que sucede es que tenemos los saberes y los conocimientos y habilidades institucionalizados. Esto quiere decir que hay instituciones que quieren garantizar que tú vas a tener cierto grado de conocimientos, habilidades y actitudes importantes para ejercer ciertas profesiones. Esta institucionalización en música es muy reciente. Por eso muchas personas aún piensan en este mito como realidad de que la música y las artes en general no se estudian. Efectivamente, nadie te va a pedir un título para decirte, oye, sí puedes hacer un concierto, ven y muéstrame tu título y entonces te acepto para que des un concierto. Eso no sucede en la actualidad, pero sí está comenzando a estar en otros trabajos. Y te pongo un ejemplo. Hace algunos años, cuando revisabas las ofertas laborales para ser profesor de música, te encontrabas con que no te pedían un título o una cédula para ejercer esta profesión. Y en la actualidad, cuando buscas estas ofertas laborales, te vas a dar cuenta que ahora incluso ya mencionan qué tipo de carreras. Por ejemplo, instrumentistas, compositores, educadores musicales. Y esto es porque otras instituciones que requerían de estos profesionistas se dieron cuenta que en realidad ya existe manera de al menos tener esta garantía de que son personas que saben qué es lo que están haciendo. No hay que hacerse tanto bolas. En la música no pones en riesgo la vida de nadie, acaso la tuya, si es que te equivocas en una nota, a diferencia de otras profesiones que por un milímetro puedes matar a alguien o no. Y esto no denigra la carrera, son cosas diferentes. Personas que no estudian música formalmente pueden ser músicos, sí. Pueden ser de mucho o muy poco nivel, depende de la persona. Pero la educación en música acelera ese aprendizaje con el resultado más eficaz, te da herramientas que necesitas para un proceso de aprendizaje más óptimo. Depende del maestro también, ¿eh? Y concuerdo con la persona del comentario. Aprender de esta manera es a veces, en muchas ocasiones, un proceso más eficaz que de forma autodidacta. No vamos a decir que así es para todos, porque todas las personas son diferentes. Entonces tenemos requerimientos diferentes, tenemos maneras diferentes, pero como ya te explicaba, va a depender mucho de tu contexto también. Si tú no tienes las herramientas, es decir, en tu contexto no hay nadie que sepa música, que te pueda ayudar, pues claro que vas a necesitar y es mucho mejor que vayas y acudas a un centro que tenga las capacidades para ayudarte. Exacto, y coincido contigo, te explicaste mejor que yo a lo que quiero dar a entender, pero estos eruditos se hacen los ofendidos porque según ellos no puedes aprender por otros medios no tradicionales. Y no, aquí no hay que confundirse. Lo que pasa es que también los músicos que nos hemos formado de manera académica, pues vamos a tener un cierto resentimiento cuando las personas nos dicen que lo que estamos haciendo no cuenta o no vale la pena. Porque imagínate, estas carreras de música son larguísimas, de 7 a 10 años en muchos casos. Así que a veces sí resulta ofensivo cuando las personas te dicen, bueno, es que no necesitas estudiar esta carrera. Oye, yo me tomé 10 o 15 años para estudiarla y llegas tú. Claro, de alguna manera las personas van a sentir cierta molestia. Ameyali le responde: creo que no entiendes la diferencia entre saber tocar un instrumento y ser músico. La mayoría de los que tú dices que se suben a los camiones no estudiaron, aprendieron solos como tú. Es como yo, me la pasé leyendo artículos de psicología. Tal vez aprenda algo, pero no por eso voy a ser psicóloga. Para eso tendría que ir a la universidad. Si tu objetivo es subirte a los camiones a tocar, puedes subirte con lo que ya sabes tocar. Si lo que quieres es aprender, pulir tu técnica, desarrollar tu oído, etc. Para ser un músico profesional tienes que estudiar la carrera de música, que es más larga que cualquier carrera. Mínimo son 7 años en una institución universitaria y a diferencia de todas las carreras, en esta no puedes entrar sin saber nada. Tienes que competir para entrar mostrando tus conocimientos. Entonces, a esos 7 años súmale aproximadamente otros 3 años previos de estudio. Eli le responde: claro que sé la diferencia. De hecho, si puedes estudiar artículos de psicología, incluso saber más que un titulado, lo he visto. Sin embargo, hay que diferenciar de ejercer la profesión que estudias, la psicología, con cosas distintas. En psicología sí o sí es necesaria una cédula. Y sigue insistiendo en este punto. Tocar un instrumento no necesariamente hace que no puedas desarrollar la habilidad del instrumento y es distinto, ya que aquí mi pregunta va más encaminada si es posible tocar y aprender más de lo que alguien que se sube a los camiones lo hace. Dadas las respuestas que me han dado, llegué a la conclusión que la enseñanza tradicional, al menos en el arte, no es el único camino viable y que la carrera en sí ya va más por el lado de ser un músico académico. Pero sí, ya como le dijeron anteriormente, hay cosas dentro de la música donde vas a necesitar tener esta formación muy específica y el título va a servirte simplemente para que den fe de dónde te formaste y qué conocimientos tienes, porque no es lo mismo estudiar en un conservatorio, en una escuela superior, en una facultad, en una universidad, y estos perfiles van a ser mejores o peores dependiendo del tipo de trabajo en la industria musical que quieras. Brian replica: no es 100% seguro que sea bueno, pero muy difícilmente alguien que se tituló va a ser malo, ya que es demasiada exigencia a veces al llegar a ese punto. La mayoría buscan ser músicos de élite y lo logran, por eso es mejor confiar en un estudiado o al menos que esté estudiando. Te voy a poner aquí un ejemplo. Yo no conozco ni músicos ni profesores de música que no hayan estudiado en una facultad
y que sean muy buenos. Por eso sí es lo que tú quieras hacer es dar clases allí si lo considero necesario. Yo no digo que no estudie, más bien me refiero a que si solo es el camino a estudiar solamente bajo los términos tradicionales. Sí los hay, no niego eso, pero aquí ya va dependiendo del rol que quieras desempeñar. Aquí yo hablo más en el sentido de ser un artista, un creador, ¿sabes? Y allí va mi pregunta, para hacerlo es necesario pasar por una facultad sí o sí, y por eso te ponía ejemplos de artistas que no han estudiado música. Y lo que pasa es que la industria nos ha querido mentir. Muchas de estas personas que son grandes artistas y que tienen mucha fama, en realidad detrás de sí traen gente que sabe muy bien lo que está haciendo. Compositores, músicos, productores. Todas estas personas muchas veces sí son estudiadas y han llegado allí precisamente no solo por sus habilidades, sino por sus estudios y sus contactos. Y lo que pasa es que a la industria le conviene mantener esto oculto y seguir popularizando este mito de que los músicos y artistas simplemente son muy habilidosos y obtuvieron todas estas habilidades por forma divina. Héctor le dice: No es lo mismo, la música no es una ciencia como la psicología, la música es un arte y se puede ejercer de mil formas distintas. Decir que solo pueden ejercer música los que estudian es encadenar este arte a una sola manera de ejercerlo, y la música debe ser libre. Sí, estoy de acuerdo con que no se debería decir que solamente hay una forma de hacer música. De hecho, incluso hay estudiosos que definen no la música, sino las músicas, porque son diferentes maneras de entender esta práctica, no una sola. Héctor le dice: Te falta información, la música y su teoría son la base de la física acústica, así como el desarrollo de la ingeniería en audio y sonora. Por eso es importante investigar si quieres ser una autoridad en el tema. Básicamente por el contexto del debate, sería equivalente a tener un coach de vida, embaucador, engañabobos o un psicólogo, psiquiatra, etcétera, profesional. ¿Cómo ves? E insisto, hay cuestiones de la música ya muy profundas que sí o sí ya se estudian de manera con el método científico. Y esto también se puede hacer aprendiendo a tocar un instrumento, encontrando formas más eficientes, mejores, menos dañinas para poder tocar un instrumento. Sí se puede, sí se hace. Entonces, sí, o sea, si tú quieres aprender a tocar un instrumento, paga unas clases y no tienes ningún problema. Claro, si tú te encuentras en este dilema de estudiar dos carreras distintas, puedes encontrar un lugar donde ambas se casen. Puedes conjeturar la música con otras disciplinas muy bien, solo que tendrías que investigar qué es lo que te gusta y cómo podrías hacerlo. Dinora responde: Creo que quienes ponen la cuestión en términos de superioridad están dando el poder a la academia de legitimar el quehacer profesional. Y no siempre es así. Muchos psicoanalistas, terapeutas y por supuesto los padres de la psicología son psicólogos salidos de esa licenciatura, sino personas expertas en su quehacer que han aprendido de muchas áreas del saber por diversos medios y que persisten en una práctica ética y comprometida. Lo mismo las personas en la música. Algo maravilloso de la música es que nos recuerda nuestra autonomía. Una persona juega a hablar, dibujar, hacer actividad física y hacer música desde la infancia, naturalmente como parte de su sano desarrollo. Si continúa, probablemente se dedica a eso profesionalmente como una actividad social o económica. Sería importante saber tú qué quieres hacer con la música en tu vida. Integrarla a tu quehacer en psicología, un posgrado en musicoterapia, quizás te interese. Saber la teoría detrás de lo que tocas, aumentar tus capacidades técnicas en tu instrumento, componer. Para eso hay muchos cursos cortos, profesores y escuelas de música popular. Si estudias una licenciatura en una escuela tipo conservatorio, será para profundizar en música académica. Y quizá ahí no logres abarcar capacidades como hacer una banda de rock con tu propia música. La formación académica es una de las alternativas para nutrir tus capacidades, pero no es la única y no tiene sentido pensarla como la mejor. Tu pregunta probablemente era alrededor de la validación que un título de licenciado te da. Desde mi experiencia, la cédula como música pocas veces es un requisito. No por eso tiene sentido descartar la licenciatura. Importa mucho más que tengas nutridas las capacidades que algunos profesores promueven. Tocar, crear, enseñar, escuchar, leer, arreglar, según tus intereses y capacidades. Y creo que aquí sí es importante decir que las escuelas y conservatorios de música no deberían tener la única palabra para legitimar una práctica musical, y sobre todo porque sí le sucede mucho esto de que toda la música que es popular, que está fuera de la esfera de lo que conocemos como música clásica, siempre es menospreciada, y esto es así. De ahí voy de acuerdo, pero lo que sí encuentro positivo de estas instituciones es que se toman el tiempo de buscar cuáles saberes y conocimientos serían más adecuados para ejercer una carrera profesional en música de este estilo. Y creo que eso es importante porque al final de cuentas crean una sistematización de conocimientos y saberes que si tú lo haces de manera autodidacta, pues en muchas ocasiones no vas a saber cómo hacerlo adecuadamente. Tenerlo como hobby, hay muchos cursos que pueden ayudarte a encaminarte. Si lo que buscas es ser músico como tal, se necesita mucho tiempo y entrega constante a ensayar, que sería el mismo tiempo y dedicación que darías si fueras a una escuela a buscar profesionalizarte, por lo que depende de qué busques. La ventaja que tiene la profesionalización es contar con la guía asistida en diferentes áreas de la música que se complementan entre sí y te ayudan a avanzar más rápido en algo que los músicos líricos pueden tropezarse sin un debido apoyo, pues no cuentan con herramientas completas para ello y solo contar con el instinto por sí mismo puede resultar insuficiente. Hay que hacer distinción entre la industria del entretenimiento y la de la música, que económicamente tienen cualidades de producción diferentes. Muchas personas han tenido éxito en el mundo de la música sin estudiar la música académica y forjaron las bases para nuevos géneros. Ejemplo de ello, el jazz, el rock, que tienen una estructura que puede estudiarse, por decir algo. No obstante, tienes que hacer clara la diferencia entre esas personas que se salieron de lo conocido para hacer algo popular y aquellas que más bien han sido producidas para vender, que es mucho de la música actual. Debido al anterior, lo primero que deberías hacer será preguntarte qué buscas y de ahí avanzar gradualmente. Y sí, te puedo decir, si tú quieres formar parte de esta industria musical grande, vas a tener que buscar los contactos que están dentro de ella y notar cuáles son las necesidades de este mercado. Y si tú quieres ser parte del grupo que tiene estas grandes habilidades musicales, tienes que buscar cómo se han desarrollado estas personas y seguir más o menos ese camino para lograr un objetivo similar.
José dice: en las escuelas de música en términos generales te enseñan a interpretar música académica, teoría musical y a componer. Esto no tiene nada que ver con que te enseñen a ser artista ni tampoco te enseñarán a hacer negocios con la música. Y eso es completamente cierto. La cuestión de la música clásica, lamentablemente, no se trata de hacer un negocio. Es una idea de mantener viva una práctica histórica que se le ha denominado sobresaliente. Igual algo que tienes que considerar es que la mayoría de las instituciones el enfoque es clásico. Se pretende formar músicos clásicos. Lo que decía hace rato. Obviamente lo que te enseñan ahí puede aplicarse en la música popular, pero los requisitos para ingresar corresponden al enfoque clásico. Por ejemplo, en canto lo que te van a pedir es canto operístico y es lo que vas a estudiar en la carrera. Y efectivamente esto es muy importante. Los enfoques de las instituciones musicales, como te decía, conservatorios, facultades, escuelas de música, son generalmente guiados hacia la música clásica. Porque también aquí ha habido una idea de que esta música es la más digna de seguirse estudiando. Y de ahí que muchos músicos lo utilizan de forma elitista para referirse a otros. Creo que también por eso el autor se siente un poco mal cuando la gente le dice que sí tiene que estudiar música. Claro, porque muchas veces al tener esta cuestión elitista de decir que la música clásica es mejor y superior a otras, resulta que las personas que quieren aprender otros estilos de música no se sienten a gusto bajo esta mentalidad de pensar que solo esa música es digna de seguirse estudiando de esta manera muy específica. Y eso es lo que causa este tipo de problemas y malentendidos. Y finalmente tenemos este comentario. Etual dice: la facultad de música no sirve para acercarse de forma provechosa a la música. Es muy retrógrada. Hay muchos malos maestros que ponen muchas trabas absurdas. Hay muchas materias inútiles o muy mal impartidas. El enfoque es solo clásico. Así que lejos de verlos como expertos en el clásico, yo los consideraría deficientes en la música global. Son cerrados y por lo tanto muy ignorantes de la mayoría de los fenómenos musicales vivos. Lo mejor es buscar clases particulares de los instrumentos que te interesen con gente que tenga experiencia en varios géneros musicales. Generalmente cuando le estás pagando a un profesor, este se esfuerza más en satisfacer tus demandas. Los profesores de la facultad creen que nos hacen el favor y nos hacen perder demasiado tiempo. Y bueno, pues es muy interesante porque yo también considero que en muchas ocasiones los profesores de las facultades de música sí tienen esta tendencia a ser un tanto clasistas y elitistas para decidir sus propios parámetros, y esto no es de las universidades. Las universidades creo que diseñan buenos planes y programas para enseñar la música, pero cuando pasan a los maestros, ellos empiezan a tomar ciertas decisiones que están fuera de estos planes y programas. Yo creo que para englobar lo que ha sucedido en esta plática es que estamos entendiendo que músico es una persona que tiene ciertas habilidades o conocimientos que le permiten desarrollarse en el ámbito musical. Y un artista se está entendiendo como la persona que tiene una industria muy fuerte por detrás, que le apoya a tener este tipo de fama, a ser una persona o una figura pública muy reconocida. Es un hecho que hay gente que demuestra habilidades sobresalientes y ya desde temprana edad. Pero esto no quiere decir que aunque tengas una edad avanzada ya no puedas desarrollar las habilidades. Quizás te cuesta un poco más de trabajo, pero en realidad tú podrías aprender a tocar un instrumento o alguna teoría musical, aunque no hayas iniciado desde temprana edad. Y sí, definitivamente no deberías detenerte de estudiar música o música clásica si ya eres una persona grande, que recordemos, esta es la pregunta que hacía esta persona en un inicio, si la edad ya era un impedimento para estudiar este tipo de música. No lo es. Por otra parte, en la actualidad muchas de las vertientes laborales en música no requieren de un título, es decir, no necesitas el papel de una institución para demostrar que tú tienes conocimientos y habilidades para realizarte en algún ámbito laboral, pero poco a poco la sociedad se ha ido dando cuenta que la música también tiene un papel fundamental en muchas otras áreas y que se puede estudiar a profundidad, y esta profundidad se va a encontrar en algunas instituciones que van a avalar estos conocimientos y habilidades que adquieras. Así que por el momento no es necesario que tú cuentes con un título de música para poder dar conciertos, pero sí comienza a ser necesario si tú quieres ser profesor de música, un técnico de audio o dar algún tipo de terapia como la musicoterapia. Pero aquí lo más importante será entender qué es lo que quieres hacer tú con la música. ¿Quieres ser reconocido por tener grandes habilidades? ¿Quieres hacer una aportación a todas las cuestiones musicales que actualmente existen? ¿Quieres tener fama y popularidad porque a muchas personas les guste la forma en la que tú estás haciendo tu música? Me gustaría que le abones a este tema dejando tus comentarios allá abajo en la cajita de comentarios sobre lo que piensas acerca de este tema. ¿Un músico nace, no nace, necesita estudiar? ¿Y a qué músico le das más valor? Y si tienes alguna respuesta, me gustaría conocerla. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video para seguir discutiendo acerca de la música. Cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio
cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando a riposo, ma ci setto a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo, ma ci setto a dolcino d'amor.